Las 5 peores comidas para que los diabéticos las consuman hasta que ocurra lo peor. ¿Sabías que algunos alimentos que parecen inofensivos pueden causar verdaderos estragos para quienes tienen diabetes? Y no estamos hablando solo de dulces y postres obvios. Un simple vaso de zumo de naranja industrializado, por ejemplo, puede disparar tus niveles de glucosa y complicar aún más tu salud. En el vídeo de hoy, te contaré cuáles son estos alimentos y por qué debes evitarlos a toda costa. Si tienes diabetes o conoces a alguien que la tiene, entender cómo estos alimentos actúan en el cuerpo es vital para evitar complicaciones, que pueden ir desde picos de glucemia hasta problemas cardiovasculares graves. Vamos al grano y aclaremos todo sobre ellos. ¿Listo? Entonces, deja tu like, porque el quinto alimento de la lista te va a sorprender. Mucha gente cree que el zumo de naranja es una opción saludable, pero la verdad es que, para quienes tienen diabetes, puede ser una auténtica bomba de azúcar. El problema es que el zumo de naranja industrializado, ese que encuentras en el supermercado en cajas, no tiene nada que ver con la naranja fresca que comes. Durante el proceso de fabricación, se elimina gran parte de la fibra presente en la fruta, y lo que queda es un líquido rico en fructosa y glucosa, con un índice glucémico altísimo. Para que te hagas una idea, el índice glucémico IG de un zumo de naranja industrializado llega a 70, mientras que el de la fruta entera es solo de 40. ¿Y por qué esto es preocupante? Cuanto mayor es el IG de un alimento, más rápido eleva los niveles de azúcar en sangre, lo que para un diabético significa un peligro inminente. Imagínate, un vaso de 200 mililitros de zumo de naranja industrializado puede contener hasta 20 gramos de azúcar, mientras que una naranja entera tiene alrededor de 9 gramos. Es más del doble, sin contar que en el zumo consumes de una vez la cantidad de varias frutas, lo que intensifica el impacto glucémico. Y la cosa se pone aún más seria si consideramos que muchas marcas añaden jarabe de maíz o edulcorantes artificiales para mejorar el sabor, lo que convierte el producto en algo todavía más nocivo. Y no sirve pensar que la versión light o sin azúcar va a ser mejor, porque esos zumos suelen llevar edulcorantes artificiales que, aunque no elevan directamente la glucosa, están asociados a un aumento en la resistencia a la insulina, además de potencialmente interferir con la microbiota intestinal. Es decir, aunque parezca una opción menos mala, sigue siendo un riesgo para la salud de quienes necesitan controlar el azúcar en sangre. Si estás pensando, entonces, ¿no puedo tomar zumo de naranja nunca más? La respuesta es, depende. Si es natural, hecho en el momento y consumido con moderación, aún puede ser una opción. Pero, aún así, siempre es mejor comer la fruta entera. Las fibras presentes en la pulpa ayudan a ralentizar la absorción de los azúcares y evitan los picos de glucemia que causaría el zumo. Así que, la próxima vez que pienses en coger un vaso de zumo de caja, recuerda, lo que parece saludable puede ser un verdadero villano disfrazado, listo para descontrolar tu glucemia. Ahora vamos con uno de los alimentos más tentadores y difíciles de resistir, las patatas fritas. Crujientes por fuera, blanditas por dentro, parecen inofensivas, ¿verdad? Pero para quienes tienen diabetes, este aperitivo es uno de los mayores villanos. Y la razón es simple, la patata, de por sí, ya posee un índice glucémico elevado, de alrededor de 85, y cuando se fríe, la situación solo empeora. Durante la fritura, el almidón presente en la patata se transforma en carbohidratos de rápida absorción. Esto significa que, al ingerirla, el azúcar en sangre puede dispararse rápidamente, provocando un pico glucémico difícil de controlar. Y hay más. Las patatas fritas no son solo un problema por los carbohidratos. Se cocinan en aceites altamente inflamatorios, como el de soja o el de canola, que son ricos en grasas trans. Estas grasas, además de aumentar el colesterol malo, LDL, también reducen la sensibilidad a la insulina, es decir, dificultan que tu cuerpo controle el nivel de glucosa en sangre. Esto crea un círculo vicioso que empeora la condición de la diabetes y aumenta el riesgo de complicaciones, como enfermedades cardíacas. Y no sirve pensar que cambiar las patatas fritas por una versión al horno va a resolver el problema. La verdad es que cualquier tipo de patata que pase por altas temperaturas tiende a tener un impacto glucémico similar. Si quieres una alternativa menos perjudicial, la recomendación es optar por boniatos, que tienen un índice glucémico más bajo y son ricos en fibras, lo que ayuda a retardar la absorción de los carbohidratos. Pero, de nuevo, todo con moderación. Al fin y al cabo, incluso el boniato, si se consume en exceso, puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Lo más importante es entender que las patatas fritas, además de proporcionar un placer momentáneo,
pueden desencadenar una serie de problemas a largo plazo. Es esa sensación de satisfacción que viene acompañada de culpa, y para quienes tienen diabetes, puede venir acompañada de consecuencias mucho más graves. Por eso, la próxima vez que ese olorcillo a patatas fritas salga de la cocina, recuerda, este es uno de los alimentos que más pueden complicar el control de tu glucemia. Vale la pena pensárselo 2 veces antes de ceder a la tentación. Ahora, antes de pasar al tercer alimento, suscríbete ya al canal y activa las notificaciones. Así, YouTube entregará nuestros vídeos con valiosos conocimientos de salud a más personas. Hablemos de uno de los alimentos más comunes y consumidos en el día a día, el pan blanco. Este es uno de esos productos que parece inofensivo y siempre está presente en la mesa del desayuno o en la merienda de la tarde, pero, para quienes tienen diabetes, puede ser un verdadero enemigo disfrazado. El gran problema del pan blanco es su alto índice glucémico, que ronda entre 75 y 80. Esto significa que eleva los niveles de glucosa en sangre casi tan rápido como consumir azúcar puro. ¿Y por qué? La respuesta está en el proceso de fabricación. El pan blanco se elabora a partir de harina de trigo refinada, que pasa por un proceso de molienda que elimina el salvado y el germen del grano. Con esto, lo que queda es solo el endospermo, que es básicamente almidón puro. Sin la presencia de fibras naturales, el cuerpo digiere este almidón mucho más rápido, transformándolo en glucosa casi de inmediato. Este pico de glucosa en sangre puede ser especialmente peligroso para los diabéticos, ya que obliga al cuerpo a liberar una gran cantidad de insulina para intentar normalizar los niveles de azúcar, lo que, con el tiempo, puede llevar a una mayor resistencia a la insulina. Además, el pan blanco no ofrece prácticamente ningún valor nutricional. Es pobre en vitaminas y minerales, y la ausencia de fibras hace que la sensación de saciedad desaparezca rápidamente. Es decir, comes una rebanada y pronto sientes hambre de nuevo. Esto puede llevar a un consumo excesivo, agravando aún más el descontrol glucémico. Y si piensas que sustituir el pan blanco por el integral resuelve todo, es importante estar atento. Muchos panés integrales que se venden en el mercado contienen harina blanca mezclada y azúcar añadido para mejorar el sabor. El consejo es siempre mirar la lista de ingredientes y optar por versiones 100% integrales, hechas con granos enteros y sin aditivos. Otra opción es invertir en panés que utilicen ingredientes de bajo índice glucémico, como harinas de almendra o de coco, que no causan los mismos picos de azúcar. Ahora vamos con un alimento que mucha gente comienza el día pensando que es la opción más práctica y saludable, los cereales azucarados. Pero la verdad es que esas cajitas coloridas, llenas de promesas de vitaminas y energía, pueden ser una auténtica trampa para quienes necesitan controlar el azúcar en sangre. ¿Y por qué los cereales son tan problemáticos? La mayoría de los cereales de desayuno, como los famosos copos, están hechos con granos refinados y contienen una cantidad absurda de azúcar añadido. Para que te hagas una idea, el índice glucémico de estos cereales puede superar fácilmente la marca de 75, lo que significa que causan un aumento casi inmediato en los niveles de glucosa en sangre. Muchos de estos productos están enriquecidos con jarabe de maíz de alta fructosa y otros tipos de azúcares escondidos en las etiquetas, como maltosa, dextrosa y sacarosa. ¿Te parece complicado? Es a propósito. La industria alimentaria sabe que estos ingredientes hacen que el producto sea más atractivo y adictivo, pero son un desastre para la salud de quienes tienen diabetes. Además del alto índice glucémico, estos cereales tienen muy poca fibra. Y sin fibra, el azúcar se absorbe aún más rápido. ¿El resultado? Un pico glucémico en las primeras horas del día, que deja al diabético más vulnerable a descompensaciones a lo largo de todo el día. Y este efecto se agrava aún más cuando el cereal se consume junto con leche, que ya contiene lactosa, otro azúcar natural, pero que también puede elevar la glucosa cuando se consume en exceso. Ah, pero entonces solo tengo que elegir cereales sin azúcar, ¿verdad? No siempre. Incluso los cereales sin azúcar añadido, pero que están hechos con granos refinados, como los copos de maíz sin azúcar, pueden elevar la glucosa rápidamente. Lo que sucede es que, sin las fibras y nutrientes presentes en los granos integrales, el cuerpo procesa estos alimentos de forma similar al azúcar. Y lo que debería ser un desayuno saludable acaba convirtiéndose en un riesgo oculto para la salud. La alternativa más recomendada es optar por cereales ricos en fibra, como la avena en copos gruesos, que tiene un índice glucémico mucho más bajo, alrededor de 55, y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Otra opción es hacer tu propia mezcla de granos y semillas,
como chía, linaza y quinoa, que son fuentes de fibra y tienen una digestión más lenta. Así, comienzas el día con más energía y sin poner en riesgo tu salud. Y ahora llegamos al quinto alimento de la lista, pero no por ello menos polémico: el bacon. Es difícil resistirse a él, con ese aroma inconfundible y textura crujiente, pero para quienes tienen diabetes, el bacon es un verdadero lobo con piel de cordero. A diferencia de los otros alimentos que hemos mencionado hasta ahora, el bacon prácticamente no contiene carbohidratos, pero eso no significa que sea inofensivo. Al contrario, el gran peligro está en las grasas saturadas y en el alto contenido de sodio, que, juntos, pueden desencadenar una serie de problemas para quienes ya viven con esta condición. El bacon está compuesto en gran parte por grasas saturadas, que son conocidas por elevar el colesterol LDL, el famoso colesterol malo, y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para un diabético, que ya tiene un riesgo elevado de desarrollar problemas cardíacos, el consumo de bacon puede ser como echar leña al fuego. Además, el exceso de grasa en el cuerpo contribuye a la resistencia a la insulina, es decir, empeora aún más la capacidad del cuerpo de utilizar la insulina de forma eficiente, dificultando el control glucémico. Otro punto preocupante es la cantidad absurda de sodio presente en el bacon. Una porción de 3 lonchas finas puede tener fácilmente más de 500 miligramos de sodio, que es alrededor de un tercio de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Este exceso de sodio no solo eleva la presión arterial, sino que también está asociado con un mayor riesgo de enfermedades renales, un problema común en quienes tienen diabetes. Y por si fuera poco, el bacon pasa por un proceso de curado que implica aditivos químicos como nitritos y nitratos. Estos compuestos, cuando se consumen en exceso, pueden aumentar el riesgo de cáncer de estómago y de esófago. Además, estos aditivos también son potencialmente perjudiciales para la microbiota intestinal, pudiendo empeorar la resistencia a la insulina. Mucha gente piensa que optar por el bacon de pavó o versiones con menos grasa es una alternativa más saludable, pero la verdad es que, incluso en estas variaciones, el contenido de sodio y los conservantes siguen siendo altísimos. Entonces, ¿cuál es la solución para quienes aman el bacon y no quieren renunciar a su sabor? La recomendación es reservar su consumo para ocasiones muy esporádicas, y si es posible, buscar alternativas vegetales ahumadas, como lonchas de berenjena o setas, que pueden ofrecer un sabor similar sin los perjuicios para la salud. El bacon puede verse como un alimento bajo en carbohidratos, pero eso no significa que sea seguro para quienes tienen diabetes. El impacto de las grasas y del sodio puede ser devastador a largo plazo, aumentando el riesgo de complicaciones graves que van mucho más allá de los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, la próxima vez que pienses en incluir bacon en tu plato, recuerda que puede ser un placer momentáneo que traiga consecuencias que duran mucho más que el sabor de una comida. Lo que debemos tener en cuenta es que el control de la diabetes exige más que eliminar o intercambiar algunos alimentos. Es necesario mirar el patrón alimentario en su conjunto y entender que incluso un pequeño desliz puede tener grandes consecuencias. La mejor estrategia es mantener un equilibrio, evitar al máximo estos alimentos problemáticos y cuando los consumas, ser consciente de los impactos en el cuerpo y hacer elecciones más acertadas. Saber qué alimentos evitar es muy importante para quienes tienen diabetes, porque no se trata solo de mantener la glucosa bajo control en un momento puntual, sino de evitar complicaciones que pueden surgir a largo plazo. La diabetes es una condición que afecta a todo el cuerpo y está directamente relacionada con el riesgo de enfermedades cardíacas, daños en los nervios, problemas renales e incluso pérdida de visión. Y todo esto puede verse potenciado o retrasado dependiendo de las decisiones alimentarias que tomemos en el día a día. Cada alimento que pones en el plato tiene el potencial de ayudar o de obstaculizar la forma en que tu cuerpo gestiona el azúcar en sangre. Por ejemplo, consumir repetidamente alimentos con un alto índice glucémico, como los que hemos mencionado, pone un gran estrés en el páncreas, que es el encargado de producir insulina. Con el tiempo, este esfuerzo extra puede llevar al agotamiento de las células productoras de insulina, empeorando aún más la resistencia a la insulina o haciendo que el páncreas simplemente deje de funcionar como debería. Y entonces, controlar la diabetes se vuelve aún más difícil. Además, cada vez que consumes estos alimentos, la glucemia experimenta un pico y, seguidamente, un desplome. Este sube y baja constante no solo es incómodo, sino que también daña los vasos sanguíneos y tejidos a lo largo del tiempo, aumentando el riesgo de complicaciones como la neuropatía diabética, que es el daño a los nervios, e incluso úlceras en los pies que pueden evolucionar a amputaciones. Y si conoces a alguien que también necesita saber esto, comparte este vídeo.
Dios bendiga tu salud. Nos vemos en el próximo vídeo.